Muy buenos días. Por favor, dile a la persona a tu lado, lo mejor en esta vida es conocer a Jesucristo. No hay nada mejor, pero nada mejor. En esta mañana, este mensaje de esta mañana es algo muy importante para preparar nuestras vidas, para recibir una nueva medida del Espíritu Santo. ¿Cuántos están anhelando una nueva medida del Espíritu Santo? Entonces vamos a estar mirando unos dibujos muy sencillos, pero muy efectivos también para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta mañana. Vamos por favor para empezar a Isaías 27. Isaías 27. Y vamos a leer versículos 2 y 3. Isaías 27, versículos 2 y 3. Y voy a pedir que lean conmigo en voz alta. Me gusta mucho enseñar de esta manera porque la palabra llega más adentro si proclamamos la palabra que si solamente escuchamos la palabra. Entonces, Isaías 27, versículos 2 y 3. Todos juntos, por favor, en voz alta. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Una vez más, por favor, leamos esto. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Ahora, cuando la palabra habla de la viña, está hablando de nuestras vidas. Esta palabra está hablando de ti, está hablando de mí. Y dice que Él me guarda, que cada momento me regará, que me guardará de noche y de día, para que nadie me dañe. Por favor, digan esto conmigo. Jehová me guarda, cada momento me regará, me guardará de noche y de día, para que nadie me dañe. Ahora, nuestras vidas son vasijas que contienen el tesoro más grande que puede existir en este universo, que es la presencia del Dios viviente. Impresionante, la presencia del Creador del universo vive aquí. Qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Somos como recipientes para la presencia de Dios, para su Espíritu. Y dice la palabra en 2 de Corintios 4, 7, vamos allí por favor, 2 de Corintios 4, 7. Y dice la palabra, leamos todos juntos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, gracias, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mi vida es un vaso de barro. Tu vida es un vaso de barro y gracias a Dios que somos de barro y no de cristal, porque el cristal se rompe con cualquier golpecito que puede recibir. Pero el barro es diferente, el barro es diferente. Ahora, cuando yo estaba en la universidad, tengo 2 carreras, pero en una de las 2 carreras me tocó estudiar cómo hacer pues un semestre de cómo hacer piezas de barro en la rueda. Y el proceso tiene mucho que ver con nosotros aquí en esta mañana, porque casi hay que pasar más tiempo preparando el barro que haciendo la misma pieza. Porque ese barro hay que cogerlo, hay que tirarlo en la rueda, hay que amasarlo, hay que aplastarlo, hay que volverlo a tirar, amasar, aplastar y seguir dándole, golpeándole allí al barro. Y el barro debería estar gritando, socorro que ya no aguanto más. Ya no aguanto más, pero es con un propósito muy grande.
porque para poder hacer una pieza hay que quitar absolutamente todas las burbujas de aire que hay en ese barro. Porque si queda una burbujita muy pequeña en ese barro, cuando formamos la pieza y la metemos al horno y subimos la temperatura, esa burbuja destruirá totalmente esa pieza. La hará estallar y será totalmente destruido. Nosotros estamos en proceso en las manos del maestro en la rueda, o yo soy la única allí. ¿Quiénes más están en ese proceso? Y estamos siendo formados por Él, estamos siendo realmente trabajados por el Señor. Permiso un segundito aquí. Entonces, allí estamos y nuestro propósito es poder llevar la presencia. Vamos a estar viendo unas visuales esta mañana, como dije, muy sencillas pero muy eficaces. Si pueden poner por favor la primera visual. Aquí vemos mi vida, es la vasija de barro. Y esta palabra, la primera que vimos esta mañana, dice con cuánta frecuencia nos está regando el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Con cuánta frecuencia dice Isaías 27:3? ¿Cuánta frecuencia? Cada momento, protección de día y noche y siendo regados con el Espíritu Santo día y noche. Cada momento, la presencia de Dios está llenando nuestra vida, no solamente en un momento especial como tenemos en este tiempo. Este tiempo es bien especial y Dios va a estar moviendo muy fuertemente en estos 2 días y quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero realmente cada momento su amor y su presencia está llegando a nuestras vidas. Ahora, cada momento me está regando, pero esta vasija tiene un problema. Esta vasija tiene un golpe, tiene un daño que no se ve muy claramente, no hay mucho contraste entre colores allí, pero está recibiendo, pero se está saliendo lo que está recibiendo. Ahora, el propósito de la vasija, del recipiente, es poder recibir, retener, llevar a otro lado y derramar sobre los demás. Ese es nuestro propósito. Entonces, pero este recipiente no puede cumplir con su función. Ha recibido un daño, hay algo que no lo deja ser como debería ser, como Dios lo hizo para ser. Un daño, un golpe. Y no sabemos qué clase de golpe ha recibido. Si preguntáramos en esta mañana, no hay nadie aquí que no ha sufrido en esta vida. No hay nadie. Nacimos en un mundo caído. Dios hizo un mundo perfecto. Génesis 1, Génesis 2, mundo perfecto. Génesis 3, entra el pecado y el perfecto mundo que Dios había hecho está totalmente dañado. Y dice la palabra que la tierra quedó maldita. Desde allí, en el siguiente capítulo, el primer asesinato. Y fue el buen hijo quien murió asesinado por su hermano. De ahí en adelante, violencias, guerras, violaciones, abandonos, toda clase de pecado. De allí en adelante, nacimos en este mundo y simplemente por vivir en un mundo, como dice la palabra, maldita es la palabra que usa, hemos sufrido. Entonces, esta vasija tiene una herida que no permite que cumple con su función. Hay muchas causas de estas heridas, muchas cosas que pueden ocurrir. Pueden ser heridas causadas por acciones de otras personas, precisamente por abandonar, precisamente violaciones, asesinatos, diferentes clases de cosas, traiciones, robos, cantidad de cosas que hacen daño a los demás y que muchos hemos recibido. Pero realmente la causa más frecuente de esta clase de daño son simplemente las palabras. Son las palabras.
Las palabras tienen un poder que muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes del poder que realmente tienen las palabras. Vamos por favor a Proverbios 18, versículo 21 esta mañana. Proverbios 18, 21. Y vamos a leer todos juntos, por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez más, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿De quién? ¿De quién? Nosotros es mucha gente. ¿De quién? Muy bien. Muy bien. Por favor, di conmigo, la muerte y la vida están en poder de mi lengua. Porque no solamente hemos sido víctimas de esto, hemos sido también causantes de este daño en otros corazones. Nuestras palabras tienen poder, tienen poder. Y realmente el autoconcepto se va formando según las palabras que otros ponen sobre uno. Entonces, cuando nosotros hablamos con alguien, cada vez que hablamos, ¿estamos ministrando vida o estamos dañando una u otra cosa? Nuestro anhelo es poder sanar, es poder levantar, es poder bendecir. Pero muchas veces resultamos haciendo lo opuesto y otros resultan haciendo eso sobre nuestras vidas también. Ahora, por favor, si pueden pasar a la siguiente visual. En este dibujo es muy claro lo que está pasando a esta niña. Este hombre está echando palabras que están causando grandes daños en su corazón. Esas palabras hacen un daño más fuerte que los golpes físicos. Quedan allí hasta que no hayan sido sanadas. Quedan allí. Y realmente diferentes clases de palabras. Palabras de rechazo, palabras de comparación entre hermanos, palabras de crítica, palabras de odio, palabras crueles, palabras echadas en medio de un momento de ira. Y después uno pagaría por volver a tragar esas palabras, pero ya salieron. Entonces, muchas diferentes clases de palabras causan este daño aquí. Ahora, esta mañana, cuando nosotros recibimos esta clase de palabra, hay un daño, se siente como un daño físico. Lo vamos a ver aquí en Proverbios 12, 18, por favor. Proverbios 12, 18. Todos juntos, por favor. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Una vez más, todos juntos, por favor, conmigo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Todos sabemos cómo se siente esto. Cuando alguien está diciendo palabras que te están cortando el corazón, están haciendo pedazos tu corazón, hay un dolor físico en el pecho. Se siente un dolor físico, como si de verdad esa persona tuviera una espada y te estuviera cortando allí el corazón. Se te sube un nudo a la garganta. Tal vez se te salen lágrimas y pueden haber pasado muchos años desde que escuchaste esas palabras, pero en este momento, cuando recuerdas esas palabras, otra vez sientes el apretón en el corazón, el nudo que se sube a la garganta y tal vez hasta que se te aguan los ojos porque dejaron heridas allí muy profundas esas palabras. Ahora, todos hemos recibido esta clase de herida y entonces de esas heridas va creciendo algo muy peligroso. Por favor, pueden poner la siguiente. Ahora,
en el primer corazón a la izquierda no parece mayor daño. Allí están las heridas, hay unas raícitas que están empezando a crecer, pero no parece mayor cosa. Pero con el paso del tiempo, en la medida en que vamos recordando y repasando la escena, y vamos, si hubiera dicho esto, si hubiera hecho lo otro, tantas cosas que vienen allí, la raíz va creciendo hasta que llega a estar como la raíz en el segundo corazón. Esta raíz tiene un nombre en la Biblia, es la raíz de amargura. Y esta raíz de amargura que crece de la herida, llega a un punto, puede llegar a un punto que toma el control del corazón. Toma el control. Ahora, este segundo corazón, en ese corazón la raíz está como un helecho que tal vez hayas tenido en tu casa. El helecho es una planta que echa bastantes raíces. Y si tienes una en casa, tienes que estarlo cambiando por una materia más grande y otra materia más grande. Y si no, se llena la materia de raíces y la planta empieza a morir por falta de agua. Pero si tú vas y le echas el agua que necesita desesperadamente para sobrevivir, la planta no es capaz de recibir ese agua. No hay por dónde entrar. Y el agua simplemente se sale y no puede tomar. Se le está dando lo que necesita para vivir, pero no es capaz de recibirlo. Es exactamente lo que pasa con nuestros corazones cuando hay una raíz de amargura. Cuando hay una raíz de amargura, Dios continuamente está derramando su amor y su presencia en mi vida, pero yo no soy capaz de recibir lo que Él me está dando. Y tampoco soy capaz de recibir el amor de mi familia. Yo puedo estar en medio de una familia muy amorosa, pero yo no soy capaz de responder a ese amor, porque hay un problema grave en mi corazón. Y esa raíz tiene graves problemas. Vamos a Hebreos 12, versículo 15, por favor. Hebreos 12, versículo 15. Y vamos a leer todos juntos, por favor. Este es un buen versículo para escribirlo en un papel y pegarlo en el baño y pegarlo en la cocina y pegarlo en varias partes y tenerlo muy presente. Todos juntos, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí nos dice dos graves resultados de la raíz de amargura. Esto es como un cáncer en el corazón. Esta raíz está haciendo gran daño en mi vida cuando yo la tenga, y yo la he tenido en algunas ocasiones de mi vida. Y cuando eso está allí, hace dos resultados terribles. Primero, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios a causa de esta raíz. ¿Cuántos necesitamos de la gracia de Dios con mucha frecuencia? Oh, que sí que. Pero esto dice que este problema puede llegar al punto que no me permite alcanzar su gracia. Su gracia siempre está disponible para mí, pero cuando el corazón está así de duro, yo no puedo responder a esa gracia. Y tal vez has estado en algún momento de tu vida en que tú veías que los demás a tu alrededor, en el culto, en la iglesia, en diferentes actividades, y los demás están siendo muy bendecidos, pero tú no sientes absolutamente nada. Cuando eso me ha pasado en mi propia vida, y ya tengo 77 años de testimonio, entonces siempre esto ha sido mi problema. De alguna manera dejé entrar
una raíz de amargura. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, cuando miramos esto, daña mi relación con Dios, pero no solamente daña mi relación con Dios. Dice este versículo también, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay una raíz de amargura en el corazón, podemos resultar contaminando a otras personas. Y si tú andas con alguien amargado, mucho cuidado con tu corazón. Tienes que guardar tu corazón para no contaminarte con esa raíz que tiene esa persona. Y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántos están felices en su iglesia? Y si estás cerca de tu pastor, tu pastora, más te vale levantar 2 manos allí. ¿Cuántos son tocados y cambiados por la palabra predicada en tu iglesia? ¿Cuántos aman a sus pastores? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en la alabanza en la iglesia donde tú asistes? Oh, sí. ¿Cuántos están viendo grandes cambios en su familia, en la iglesia donde están? Grandes cambios en su propia vida, ¿cuántos están viendo? Pero un día tú estás hablando con otro miembro de la iglesia y tú empiezas a decir, yo estoy muy feliz, muy bendecido, bendecida aquí, estoy creciendo en la palabra, siento la presencia de Dios en la adoración, amo a los pastores, y la otra persona sale y te dice, sí, pero, y echa un dardo. Y ese dardo llega acá. Cuando ese dardo llega acá, en esos siguientes días de esa semana, y tú estás pensando, ¿será? Llega el otro domingo, ya no estás pendiente de crecer con la palabra. Ya no estás pendiente de la presencia de Dios en la adoración. Estás pendiente del pero. Y si llega a ocurrir el pero, tú dices, tenían razón. Pasan 8 días más. Otro miembro de la congregación viene a ti y empieza a decirte, soy tan bendecido, bendecida en este lugar. Mi familia está cambiando, yo estoy creciendo, yo veo grandes diferencias con la palabra, con la presencia de Dios en la adoración. Y entonces esa persona te está diciendo eso y entonces tú respondes y tú dices, sí, pero, ¿qué te pasó? Te dejaste contaminar con una raíz de amargura que no era tuya. ¿Cuántos se pueden identificar con esa situación? No necesariamente referente a tu iglesia, pero en cualquier otro ámbito de tu vida. ¿Cuántos se pueden identificar con esa situación? Y puedes ver que en algún momento fuiste contaminado con la raíz de amargura de otra persona. ¿Pueden levantar la mano? Bien arriba, muy bien. Esa palabra empieza diciendo, mirad bien, ojo significa. Por favor, volteate allí a tu vecino y dile, ojo, no vamos a dejar entrar ninguna raíz de amargura en nuestros corazones. Dile, vamos a cuidarnos muy bien, porque queremos que la presencia de Dios puede usarnos en este tiempo y que podemos fluir como deberíamos estar fluyendo. Ese es realmente la meta. Ahora, Lucas 6:45. Todos juntos, por favor. Otro buen versículo para pegar en las paredes y en el corazón más. Todos juntos, por favor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una vez más. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo,
del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, necesito aprender a cuidar de mi lengua. Tengo que aprender a cuidar de mi lengua. Yo les compartí anoche muy abiertamente que no hace mucho yo ofendí a alguien, lastimé un corazón con mi lengua. Y pasaron meses antes de que yo tuviera oportunidad de pedirle perdón a esa hermana. La culpa fue totalmente mía. Pero entonces yo realmente había hecho un daño en ella y no podía pedirle perdón por un tiempo. Tenemos que aprender a cuidar la lengua y soy mucho más estricta ahora con el uso de mi lengua después de sufrir esos meses de no poder pedir perdón. Entonces, pero el problema está más abajo. El problema está en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Están conmigo? De la abundancia del corazón. Entonces necesitamos realmente un cambio aquí, un cambio muy grande en nuestros corazones. El versículo que vimos de Proverbio 12:18 que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, termina diciendo, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos quieren tener lengua de sabios? Medicina para poder llegar y sanar, poder llegar y derramar vida realmente en los corazones. Ahora, es contagiosa esta terrible raíz de amargura. Y puede llegar cuando alguien tiene una raíz de amargura, empieza a ver todo a través de lentes de amargura. Empieza a ver todo el mundo como a través de lentes de amargura. Entonces percibe ofensas donde no hay ninguna intención de ofender. Esto pasa mucho en las familias, pasa mucho en las relaciones cercanas. No pasa mucho en las relaciones más lejanas, porque realmente las más cercanas son las más difíciles de manejar, las más difíciles. Pero si yo tengo amargura en mi corazón, yo voy a percibir ofensas donde no hay ofensas, no hay intención de ofender. Y eso es muy difícil de manejar en la familia. ¿Cuántos aquí pueden reconocer que a veces tú no eres fácil? Ajá. Por favor, dile a la persona a tu lado, y si estás con un familiar, mejor. Yo reconozco que a veces yo no soy fácil. Ahora dile, es más, reconozco que a veces yo soy difícil. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso que es verdad? ¿Ok? Somos una obra en construcción. Somos perdonados por la sangre del Cordero, lavados, pero estamos en el proceso de la rueda. Y el Señor está rompiendo burbujas en nuestras vidas. Burbujas de egoísmo, burbujas de orgullo, burbujas de arrogancia, burbujas de autosuficiencia. Diferentes clases de burbujas que se necesitan romper para que podamos realmente ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces la meta es aquí en el corazón, es el corazón. Ahora, hay una sola manera de solucionar esto. Se llama el perdón. Perdonar. Y cuando nosotros perdonamos, entonces Dios hace el siguiente dibujo. Dios hace lo que vamos a ver aquí ahora. Cuando yo perdono, el Señor mete su mano y arranca esa raíz con todos sus primos hermanos que se metieron allí. Primos hermanos bien tremendos. Rencor, resentimiento, odio, crueldad, venganza. Tantas cosas que vienen con esta raíz de amargura. Pero cuando perdonamos, esta obra milagrosa ocurre en nuestros corazones.
nuestra parte es perdonar. Y perdonar es nuestro pasatiempo preferido, ¿no es cierto, hermanos? Alguien nos está ofendiendo y por dentro estamos diciendo, gloria a Dios, otra oportunidad para perdonar. No, estoy preparando mi defensa. Estoy pensando cómo pelear, estoy pensando cómo tener la última palabra. Muchas veces estamos tratando de ver cómo defendernos y pensando en todo menos perdonar en ese momento. Pero si perdonamos en ese momento, este daño nunca llega a ocurrir en el corazón. El perdón es de las armas espirituales más fuertes que nosotros tenemos. El amor y también el perdón son de las armas más fuertes que nosotros tenemos para defendernos y para andar bien. Y yo no soy diferente a ustedes. Hay veces en mi vida cuando me ha costado perdonar. ¿A cuántos les cuesta perdonar a veces? ¿Pueden levantar la mano? Gracias a Dios que no hay ningún espíritu religioso aquí en esta mañana. Casi todas las manos se levantan allí. A veces nos cuesta. Y hace muchos años había una mujer, era una misionera. Yo digo eso para que sepan, no fue ninguna colombiana que me hizo esto. Entonces, una mujer, una misionera, era mi amiga, habíamos trabajado juntas, y yo nunca supe qué hice. Tiene que ser que yo hice algo, dije algo que realmente la ofendió, pero ella empezó realmente a aborrecerme. Y fue algo muy, muy difícil. Empezó a hablar con calumnias y entonces el Señor y ella hablaba con unos pastores que no me conocían. Entonces después supe de varios que tenían un concepto muy errado, pero ella seguía hablando y el Señor venía y el Señor me decía, perdónala. Y yo me hice la gringa a la voz de Dios, que me quedaba muy fácil. Y otra vez el Señor venía, perdónala, perdónala, pero ella sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y por un año yo estaba bajo la mano suave de corrección de Dios, dándome oportunidad. Pero al fin de ese año ya el Señor me dio lo necesario. Entonces, y yo iba volando en una avioneta de un solo motor, 6 asientos, un Helio especial para la selva. Iba para una comunidad indígena en el Vaupés. Estaba el piloto, un piloto veterano misionero, otra misionera que iba para otra comunidad indígena, y pues yo iba para otra comunidad indígena. Entonces, y esa avionetica no tenía muchos instrumentos, era muy sencilla, pero entonces se presentó una tempestad y en esa parte de la selva, si tú miras abajo, parece brócoli. Es así de tupido, parece brócoli. Tú no ves ningún espacio donde se podía aterrizar en una emergencia. Es así, literal. Entonces de repente una tempestad muy terrible y la maquinita empieza como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y tan fuerte y lloviendo tan fuerte, el viento tan fuerte, y yo estaba muy asustada, pero yo estaba pensando, pero este es un misionero piloto veterano, lleva años, él seguramente está bien. En eso él se volteó y estaba pálido, estaba sudando. Y entonces él dijo, no recuerdo las palabras exactamente, pero el sentido era, o Dios o nada aquí, o Dios o nada, la única esperanza. Entonces, y en ese momento, Dios me hizo recordar a la mujer a la cual yo no quería perdonar. Y con esa excelente motivación que me dio mi Padre Dios, que no quería llegar a la eternidad con ese daño en mi corazón, la perdoné. Pero requete perdonada que la dejé allí. Bien, bien. Pasaron unos días. Oh, no, espera. Entonces la perdoné, pero yo no dije nada. No dije nada, simplemente en el corazón yo dije, ay Señor, yo la perdono y perdóname a mí.
Y saben, inmediatamente paró la tempestad. Paró la tempestad. Y fue tan chocante el cambio. Un momento, casi un diluvio. Y el siguiente momento, un hermoso día en el Vaupés. Y el piloto, que todavía estaba sudando, se volteó y él dijo, ¿qué pasó aquí? Y yo no le dije. Yo se lo voy a decir en el cielo, donde no va a haber más rabia. Porque esa tempestad fue culpa mía. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Y toda la tripulación tuvo que pasar por esa tempestad. Yo era como Jonás en esa avioneta. Pero en el momento en que la perdoné, paró la tempestad. Pasaron unos días y Dios me la mostró en una visión. Y en la visión, él tenía a esta misionera en su mano y ella tenía la forma de un martillo. Y con ese martillo, Dios me estaba dando a mí, prácate, prum, prum, pram. Y yo entendí que de alguna manera el trato de ella estaba formando algo de la naturaleza de Jesucristo en mi vida. Entendí. Y lo que se formó fue una determinación de amarla fuera lo que fuera. Dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, la iba a amar. Entonces pasaron unos días, entré en la iglesia y nos encontramos en la iglesia. Yo la había visto en muchas ocasiones en ese año, pero ella siempre me daba la espalda. Pero esa mañana ella estaba de espaldas, yo llevaba la ventaja, entonces yo corrí. Tomé ventaja allí, corrí, la agarré, la volteé y la abracé a la fuerza y le dije, te amo, tú eres una bendición en mi vida, y la solté. Pero no le dije que fue por ser martillo. ¿Cuántos tienen martillos en su vida en este momento? Sí. Sí. Y hasta el día de hoy, si alguien dice algo en contra de ella, yo salgo a su defensa a decir, pero ella es así y así, y pongo las cosas buenas. Aprendí la lección. Entonces, en el momento de perdonar, eso fue algo muy impactante para mí. Nunca olvidaré. Así que si tú tienes que perdonarle a alguien, te aconsejo que lo hagas aquí en tierra firme, sin ninguna tempestad aquí hoy. No vaya a ser que Dios trate contigo de la misma manera que tuvo que tratar conmigo en medio de una tempestad. Vamos a Miqueas 7, versículos 18 y 19, por favor. Miqueas 7. ...18 y 19... Todos juntos, por favor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre tu enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una vez más, todos juntos, ahora que lo encontraron, porfa. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! El que tiene todo el derecho de llevar el récord. El que tiene todo el derecho de recordar todos nuestros pecados. Pero dice esta palabra, cuando le pedimos perdón a Él, Él coge ese pecado, lo tira al mar, a lo profundo del mar, y lo olvida Dios. ¡Wow! Lo olvida Dios. ¡Wow! Lo borra de su memoria. Y si después tú vas y tú le dices, Señor, perdóname, y pidiendo por la misma cosa, algo que hizo hace unos años, y Él dice, ¿de qué me estás hablando? Perdóname, Señor, tú sabes lo que yo hice tal día de tal año. No, yo no sé.
Pero sí, Señor, tú sí sabes, yo sí lo hice. No, yo no sé. Entonces él dice, Miguel, trae el récord. Y él abre allí el récord y él busca tu nombre, él busca la fecha. Y él te dice, hijo, hija, lo único que está escrito aquí es, la sangre del Señor Jesucristo me ha perdonado de todo pecado. Sí. Amén, amén. Perdonar como Dios perdona, pero perdonar no significa siempre olvidar. No significa siempre olvidar. Significa sanar el corazón. La palabra en Cacua, en el lenguaje Cacua del Vaupés, perdonar es botar la ira. Yo arreglo mi corazón con Dios. Perdonar no significa siempre poner a la persona en el mismo sitio que tenía antes en tu vida. No significa siempre meterlo otra vez o meterla otra vez en el mismo lugar. Si tu mejor amiga, tu mejor amigo te ha robado, no vuelves a confiarle con tus finanzas. Si alguien violento en tu familia ha hecho violencia contra ti, contra tus hijos, no vuelves a meter a esa persona allí. Al menos que la persona esté totalmente arrepentido y están tratando de arreglar un matrimonio. Eso es diferente. Allí sí necesitamos, pero la persona tiene que haber sido cambiado por la presencia de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces, perdonar realmente es una decisión, no es un sentimiento. Yo tomo la decisión de perdonar, de obedecer la palabra de Dios y de perdonar, y mis sentimientos se pondrán en orden con esa decisión. Tal vez no en ese momento, pero más adelante sí. Más adelante sí. Hay unas historias donde, unas verdades, unos testimonios tan tremendos de cosas que Dios ha hecho, pero yo creo que hace como 5 años, en los Estados Unidos, Dallas, la ciudad de Dallas, Texas, es una ciudad de mucho conflicto racista, mucho conflicto. Entonces, no todo el país es así, pero Dallas sí tiene esa fama. Y obviamente no son todos los de Dallas tampoco. Pero entonces, en esa ciudad, una policía blanca entró en su apartamento, llegó de trabajar, entró en su apartamento y había un hombre moreno sentado en la mesa allí en la cocina de su apartamento. Ella, sin preguntar absolutamente nada, sacó su arma y lo mató. Lo mató. Ya pueden imaginar lo que eso causó en esa ciudad. Fue espantoso. Entonces ya las autoridades allí tomaron una decisión muy sabia, asignaron una juez morena para juzgar ese caso. Entonces, y ya pues allí el juicio siguió, los testigos y todo lo que había pasado. Entonces, y la condena para la policía sí fue una condena fuerte y justificada. Bien, obviamente, muy justificada. Entonces, pero ya después de que la juez allí proclamara lo que era su decisión, entonces dieron oportunidad para que los familiares de la víctima pudieran hablar. Era un hombre cristiano. El apartamento donde ella había entrado no era su apartamento. Era el apartamento equivocado. Y entonces esta familia, con todo el derecho de tener tanto odio y tanta rabia en contra de ella, pero el primero de hablar, después de que ella dio su dictamen, el primero en hablar fue un adolescente hermano de la víctima. La víctima era cristiano, la familia era cristiana. Y pasa este chico de 17 años para hablar. Y él le mira a la policía y él le dice, en primer lugar, quiero que sepas que yo no te odio. Yo te amo con el amor de Dios.
Y yo no quiero verte destruida. Yo quiero lo que mi hermano hubiera querido para ti. Quiero ver que tú puedes conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y que Él te puede salvar. Y él allí le habló de la misericordia de Dios en ese momento. Y cuando él terminó de hablar, toda la corte echa un mar de lágrimas. Allí los policías más duros, las autoridades más duros, lágrimas. Y entonces él se quedó mirando a la juez y él le dijo, tengo una petición, pero no sé si es posible. ¿Me permites darle un abrazo? Y la juez se quedó pensando y dijo, sí, puedes darle un abrazo. Y el chico corrió y le abrazó a ella y proclamó palabras de vida sobre ella. Después, la juez, en eso se paró la juez, se fue a sus cámaras y salió con su propia Biblia. Y se la entregó a la policía. Y le dijo, esta es parte de tu condena. Tienes que leer estas escrituras, y le dio ciertas escrituras todos los días allí en la cárcel, y que tú puedes llegar a conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es que fue una escena. Después de hablar el chico, el adolescente, ya no le quedaba palabras para la familia. ¿Qué iban a decir? Pero eso dio la vuelta por CNN, ese dio la vuelta por todos los países del mundo. El testimonio tan tremendo de este chico testificando de Jesucristo. Perdonó en el momento. Es un gran reto para nosotros. Y cuando miramos esta escritura, necesitamos aprender a perdonar como Dios perdona, y también a ir más allá del perdón a la misericordia. El perdón borra la cuenta. La misericordia busca hacer el bien a aquel que me hizo mal. Y dice que un corazón de misericordia, dice este versículo, es un deleite para nuestro Padre. Es un deleite para nuestro Padre. Entonces, vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Todos juntos, por favor, es una descripción del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por favor, di conmigo, a esto soy llamado. Dios me ha llamado a hacer lo que hay en esta escritura. Pero entonces es tan hermoso porque Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Por favor, digan conmigo, la unción es para, y vienen muchas paras aquí, para hacer esto, para hacer lo otro. Y de los que estamos viendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón con la unción. La unción sana, la presencia de Dios sana. La presencia de Dios llega a partes del corazón donde nosotros no podemos llegar. Realmente es la unción del Espíritu Santo que llega allí. Y en el ministerio resultamos muchas veces frente a situaciones donde no sabemos qué hacer. Niños en situaciones muy problemáticas, hogares en situaciones muy problemáticas, pero Él sí sabe y tenemos que recordar, Él quiere fluir a través de nuestras vidas y hacer cosas muy grandes. Yo nunca olvidaré, hay una iglesia de la Misión Cuadrangular muy cerca a mi corazón, en las afueras de Barranca Bermeja, una zona muy difícil en su orden público. Entonces, y en esa iglesia yo llevo
yo creo que los mismos años que llevo con la Panamericana, como 30, 35 años, algo así, no sé, pero por ahí, ¿cierto? Por ahí. Entonces, hace muchos años, en un evento, yo estaba allí con ellos y yo tenía, por las mañanas, yo tenía los niños y por la noche estaba ya con la iglesia. Y los niños todos juiciosos, eran muchos niños y los niños todos juiciosos, menos un niño que valía por 10. Un niño de 5 añitos que buscaba cómo molestar, buscaba cómo causar problemas. Les pegaba a los demás con el codo, a quien no le alcanzaba con el codo, le daba con el pie, me hacía muecas. Mientras yo estaba predicando, me sacaba la lengua, diferentes cosas, se sentaba, se paraba. Y yo estaba hasta aquí de ese niño y realmente casi lo saco de la clase y gracias a Dios que no lo hice, porque una mañana el Señor empezó allí a afirmar el llamado en la vida de los niños y el primer llamado fue de evangelista. Expliqué de manera muy sencilla lo que hace un evangelista, pregunté cuántos sentían el llamado a ser evangelista, pasaron muchos niños. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, cayeron al suelo, vieron visiones, escucharon la voz de Dios directa, muchas cosas. Fue una mañana muy del Espíritu. Bueno, separaron con ese llamado, se fueron a sentar. El siguiente llamado era pastor. Expliqué muy sencillamente lo que hace un pastor. Pregunté que cuántos sentían el anhelo en su corazón de ese llamado. Pasó un solo niño y ya saben cuál era, ¿no? El tremendito aquel. Y yo estaba tan disgustado con ese niño, yo no quería orar por él. Estaba allí y me quedé diciendo, y no hay nadie más que tenga el llamado. Y no había nadie más. Entonces, pero cuando fui a poner mi mano sobre el niño, Dios me habló. Y me dijo, no es el tiempo de orar por su ministerio. Quiero que tú ores, que yo pueda sanar el corazón de este niño y llenar el vacío de amor que él tiene en su vida. Y yo puse la mano y oré, me arrepentí rápidamente de no haber querido orar, puse la mano y oré y vino el Espíritu de Dios de una manera que nunca he visto en otra ocasión. Primer milagro, el niño se quedó quieto. Cerró sus ojos, se le vino una sonrisa de acá a acá, lágrimas empezaron a fluir y se mecía porque su Padre Celestial lo estaba meciendo. Y seguía y se mecía, me erizo con solo contarles, era una presencia de Dios. Y se mecía. Y entonces, y él siguió, pasaron los otros niños para otros llamados, otros niños, y el niñito seguía allí todavía, y el Señor meciéndolo. Entonces, un gran amigo mío, Marco Antonio Camargo, me había acompañado, un padre y un oso de hombre. Entonces yo le dije, Marco Antonio, ya los demás se habían ido, por favor, ¿puedes arrodillarte y abrazarlo para ministrarle el amor del Padre? Y él dijo, claro, Susan. Él también estaba llorando, él se agachó allí, se arrodilló allí, lo abrazó, la unción se le pasó a Marco Antonio y ya eran dos. Y se cayeron al piso allí abrazados. Y entonces cuando se levantó ese niño, era otro niño. El día siguiente llegó de primera, se hizo en la primera banca muy atento, poniendo toda la atención. Si alguien más hablaba, él decía, cállate hombre, ¿qué te pasa? Que la hermana está enseñando, respete. Después supe la historia. Su mamá fue violada. Hizo todo lo posible por terminar la vida del bebé. Pero Dios tenía su mano sobre ese niño. Logró nacer después de varios atentados contra su vida en el vientre. Logró nacer, pero la mamá lo aborrecía. Nació el bebé, ella lo llevó a la casa de la mamá de ella, la abuela del niño, y literalmente lo dejó tirado sobre la cama y se fue y nunca volvió.
La abuela hizo lo mejor que pudo por levantar bien a ese niño. Una mujer muy amorosa, de pocos recursos y muy amorosa. Y estaba haciendo un buen trabajo. Pero en ese ratico allí, Dios sanó la vida de ese niño. Totalmente sanó la vida. Fue la presencia del Espíritu que lo sanó. Pasaron 4 años. Estos son mis premios en el ministerio. Otros pueden tener otros. Pero yo volví allí a ese barrio y cuando me bajé del bus escuché un grito de como más de 1 cuadra de distancia. Era este niño, tenía 9 años, ya venía corriendo, hermana, hermana, hermana. Casi me tumba con su abrazo. Estábamos llorando los dos y cuando él pudo hablar, él dijo, hermana, ¿te acuerdas de ese día en la iglesia, lo que Dios me regaló? Yo dije, sí. Entonces él dice, eso lo tengo aquí. Y hoy día es un pastor de jóvenes. Es un pastor de jóvenes. El aceite del Espíritu Santo sana. Y tú y yo tenemos que recordar que eso mora en nosotros. Más bien aquel mora en nosotros. Él vive en nosotros. Y que ese aceite quiere fluir. Dios quiere usarnos de muchas diferentes maneras, pero con el Espíritu Santo fluyendo. Él tiene la respuesta para cada cosa, cada reto que hay en el ministerio. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Por favor, ya casi terminamos. Ahora, aquí está el aceite fluyendo. Este corazón ha perdonado. Este corazón ya no tiene raíces, ya no tiene flechas, pero las heridas están. Y hemos visto con esa escritura de Lucas 4:18 como el aceite del Espíritu Santo sanó esas heridas. Ahora, la siguiente, por favor. Ahora, este corazón ya no tiene raíces, ya no tiene flechas, ya no tiene heridas. Este corazón está lleno de la luz del Señor Jesucristo. Por favor, conmigo, yo espero que tengan esto memorizado, Proverbios 4:23, todos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ninguna ofensa vale la pena dañar mi corazón. Por más terrible que haya sido, ninguna ofensa. Y el que puede ayudarnos y sanar el corazón está presente para hacerlo. Pero requiere de nuestro perdón para poder hacerlo. Y ahora la última, por favor, y gracias a los que están ayudando con esto. Ahora sí. Ahora la vasija recibe, retiene y rebosa. Puede llevar a otro lado a rebosar, que es exactamente lo que Dios quiere de nuestras vidas. Miramos una última escritura rapidito, 2 de Corintios 2:14. Lo miramos anoche, pero hay muchos que no estaban anoche. 2 de Corintios 2:14. Todos juntos, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dile a la persona a tu lado, tienes cierto olor. Tienes cierto olor. Ahora dile, no te preocupes, es el olor a Cristo que tú tienes. Tú llevas la fragancia, tú llevas la presencia, tú llevas la esencia de Dios en tu corazón, en tu vida. Y en esta mañana, si tú necesitas perdonarle a alguien, por favor, ponte de pie. Puede ser por alguna ofensa muy grande, muy terrible, y puede ser por una ofensa relativamente pequeña, pero que te afectó, te lastimó.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y allí donde estás, por favor, cierre tus ojos esta mañana. Y dile, Señor, yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Dile, yo necesito perdonar. Dile en voz alta, por favor, es porque el diablo necesita escuchar esto, porque él pierde mucho terreno en tu vida con esta oración esta mañana. Dile, Señor, yo necesito perdonar. Y perdóname, porque yo he guardado en mi corazón resentimiento, rabia, rencor. La raíz de amargura ha estado marcada allí. Y te pido perdón por no haber perdonado desde el comienzo. Pero hoy yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Y ahora dile, Señor, quiero perdonar con todo el corazón a los que me han lastimado en esta vida. Y allí entre tú y Dios, pero sí susurrando, porque como te digo, el diablo tiene que escuchar. Él no puede leer tu mente. Y tú vas diciendo, yo perdono a fulano, yo perdono a fulana, yo perdono a esta persona, a la otra persona. Tal vez fue un robo de tierras, tal vez fue un asesinato, tal vez fue otra cosa, una violación, y no se sabe quién era, pero Dios sabe quién fue. Y proclame allí con tus labios, yo perdono a esa persona. No importa que esa persona haya pasado al cielo, esto es para ti, no para el ofensor, es para ti. Es para ti. Yo perdono. En el nombre del Señor Jesucristo, yo perdono. Y dile, Señor, yo levanto estas personas delante de ti. Si siguen con vida en esta tierra, por favor, alcánzalos. Alcánzalos. Que caiga convicción de pecado por el Espíritu Santo en sus vidas. Alcánzalos, Dios. Alcánzalos, Dios. Señor, gracias te doy. Gracias te doy. Y dile, Señor, yo renuncio ahora a la raíz de amargura. En el nombre de Jesús. Renuncio el rencor. Renuncio el odio. Renuncio el resentimiento. Renuncio los deseos de venganza. Yo renuncio, Señor, a todo lo que llegó a mi corazón en esta situación. Y yo suelto estas personas en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, enséñame a caminar en amor. Enséñame a perdonar rápidamente. Enséñame a guardar mi corazón sobre todo lo demás. Sobre todo lo demás. A guardar mi corazón, Señor. Señor, gracias. 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 Y ahora sí, tú sabes que tú has lastimado otros corazones.
por favor, levanta tus manos delante de Él. Y dile, Señor, heme aquí. Necesitada de nuevo de tu misericordia, de tu gracia, porque yo también he lastimado a otros corazones. Señor, te pido perdón por cada palabra que yo he lanzado en un momento de rabia que lastimó a los corazones de mi familia, de mis amigos, compañeros de trabajo, de mi iglesia. Señor, perdóname. He lastimado el corazón de inconversos, Señor. Lávame con tu sangre. Señor, en esta área, lava mi corazón, porque de allí habla la boca. Lava mi corazón hoy, Señor. Hazme una persona de misericordia y de amor. Señor, gracias te doy. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú estás con algún familiar esta mañana o con, los maestros que han venido están con gente cercana, porque la iglesia también es familia. Y simplemente dale un abrazo. Si tú necesitas pedir perdón a alguien que está aquí, aprovecha este momento para decir, perdóname. Yo sé que lastimé tu corazón. No vayas a decir por si acaso. Perdóname. Y las palabras que sanan son, yo te perdono. Yo te perdono. En el nombre de Jesús. Y Señor, te pido por cada persona aquí, que sus corazones sean guardados, nuestros corazones sean guardados por ti, Señor. Gracias por ser como eres, Señor, y por perdonarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.